Bueno, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para comenzar con este otro principio. Sí, estamos hablando sobre principios, ¿verdad? Dijimos que los principios son cimientos o fundamentos para nuestras vidas, que son templos del Espíritu Santo, ¿sí? Principios, mis hermanos, de verdad. Tome toda la palabra, atesórela. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Vulnerables es que somos propensos. Si tenemos una vieja naturaleza de la cual Satanás se agarra, de verdad, la toma, la utiliza. Satanás anda como león rugiente. Ya cuando estamos en el ministerio suceden muchas cosas que si uno no tiene estos principios bien agarrados, bien arraigados, pues podemos deslizarnos, ¿sí? Entonces, por eso atesórelos mucho en su corazón, como todo lo que se nos ha hablado, ¿sí? Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, nos acercamos, Señor, confiadamente ante ti, Señor, no por nuestras justicias, porque no las tenemos, Señor, sino por la sangre de Jesús, Señor, siendo viles pecadores, Señor, nos acercamos a tu mesa, Padre, para tomar, Señor, toda tu buena palabra, Señor. Queremos tu palabra, Señor, queremos que ella reine en nuestras vidas. Queremos que tu palabra, Señor, tomarla como lámpara para nuestros pies, como lumbrera a nuestro caminar, Señor. No queremos apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, Señor, como tú le dijiste a tu pueblo Israel, Señor. No queremos apartarnos, Señor, como tú le dijiste en Josué: nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Señor, dígale: yo quiero avanzar, Padre, hasta ti, Señor, al llamado, a tus propósitos, a tus planes, Señor. No queremos que nada nos estanque, no queremos que nada nos haga retroceder, Padre. Mi Dios, como lo dice tu palabra, Señor, que si retrocediere no agradará a mi alma. Se refiere a ti, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, con humildad disponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar, mis hermanos, ahora del principio de la honra y el servicio. ¿Sí? Usted sabe que la honra se refiere pues a diezmos, ofrendas. Nosotros hemos hablado, aquí no hablan, pero hablamos nosotros de primicias, ¿sí? Y también la honra, hermanos, va incluido el servicio. Ahorita me va a entender por qué. Y yo sé que a lo mejor aquí en la iglesia sirven, no se les dificulta el servicio, pero debe de haber una motivación correcta, ¿sí? Cuando nosotros servimos, el corazón debe de estar correcto para servir. Si no, mis hermanos, también hay muchos problemas, dificultades dentro de la iglesia, porque el corazón no está correcto, ¿sí? Entonces a eso se refiere la honra. Se me pasó ponerlo ahí. Honra se refiere a diezmos, a nuestras ofrendas y al servicio. Bueno. Ok. Ajá. Sí, porque es algo que nosotros hacemos. Como pastores nosotros damos primicias, ¿sí? Bueno, ahorita después le hablaremos ya más a profundidad. Ahorita yo le puse diezmos y ofrendas, porque también hay que preparar al pueblo para dar primicias. No que lo agarre la primera semana de enero. ¿Y cómo lo voy a hacer? No se preparó. Para eso Dios nos da el aguinaldo en diciembre, para que uno prepare sus primicias, ¿sí? Bueno, hablando de diezmos y ofrenda, pues usted ya sabe, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que los diezmos ya sabe que es el 10%, si usted trabaja, y las ofrendas es lo que usted propone en su corazón. No hay una cantidad fija, eso usted ya se lo sabe, ¿sí? Vamos a estar viendo el libro de Malaquías. Son poquitos capítulos, no sé si 4 o 5, no son como, son 3 o 4,
Sí, son poquitos capítulos. No lo vamos a ver todo, nada más vamos a ver algunas porciones. Porque a veces, fíjese, nos enfocamos solamente en Malaquías 3. Y es un todo. Porque la Biblia se explica sola. Bueno, cuando uno se mete a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces no solamente vamos a tomar Malaquías 3, sino vamos a tomar todo el libro, ¿sí? Y vamos a estar hablando también del Salmo 29, ¿sí? Entonces yo le decía al Señor, ¿y por qué es honrar el diezmar, ofrendar y servir? Si usted puede buscar Proverbios 3:9. Porque le decía, ¿por qué es honrar el diezmar, ofrendar y servir? Porque lo dice claramente, honra a Jehová con tus ¿qué? Con tus bienes y con las primicias, ahí habla de primicias, de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que es dar a Dios, como decimos, tiempo, dinero y esfuerzo. Es dar, ¿sí? Por ejemplo, usted da del salario, que si nosotros entendemos, hermano, todo es recibido de su mano, dice la palabra, de lo recibido de tu mano es que te damos, ¿sí? Entonces, también cuando usted, por ejemplo, aquí se usa, ¿verdad? Te doy un ray, hermano. Ya está dando un servicio, está honrando, ¿sí? Cuando usted viene y hace el aseo, cuando le toca, cuando sirve aquí, sirve allá, está disponiendo su tiempo, su esfuerzo y hasta su dinero, ¿sí? Entonces, hermanos, estos dos principios que los vamos a ver juntos nos hablan de darle a Dios, ¿sí? El Señor va a empezar a renovar nuestra mente, hermano, porque yo sé que aquí estoy hablando con gente que ya no desea ser una oveja, sino que desea ser un servidor. Por eso se está esforzando, amén, en venir un día más, porque usted aspira a más. Entonces, estos principios nos hablan de ahora nosotros para con Dios, ¿sí? Aquí no vamos a hablar mucho de Dios para con nosotros, que sí, siempre lo hace el Señor, pero estamos hablando de alguien que quiere dar, que quiere darse al Señor en todas las áreas, ¿sí? Bueno, nos hablan de dar porque el Salmo 29:1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, ¿sí? Tributar es dar, mis hermanos. Por eso vamos a hablar, estos principios nos hablan de darle a Dios. Acuérdese que es de allá para acá, o sea, de Dios para con nosotros, pero también es de nosotros para con Dios. Porque es un compromiso que es recíproco, ¿sí? Recíproco es que es de ambas partes. Ahorita vamos a ver, mis hermanos. Entonces, aquí nos habla de ese primer versículo del Salmo 29. Tributad, darle al Señor, ¿sí? El dar, mis hermanos, el ser generoso es una cualidad y una de las características más grandes de nuestro Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. Nuestro Dios es un Dios que se da y se da por completo. Él no te da una parte de su ser, Él lo dio todo. Te dio a Jesucristo. Por eso dice que en Él estamos completos, porque Él se da todo. Pero nosotros, fíjese, en estos días, déjele platico algo así rápido. En estos días que estuvimos en Monterrey, me pasó en un tiempo de oración donde sentí que me agarré a llore y llore y llore, y que le decía, Señor, perdóname, pidiéndole perdón al Señor, porque le decía, Señor, necesito darme más. Porque sabe que los hermanos nos atendieron de una manera espléndida, exagerada, pero o sea, bonita, bien bonita. O sea, hasta por, no, que vayan conmigo a comer, no, que yo, que... Y a veces, y de todos los tipos económicos, de niveles económicos, dándose en todas las áreas, y nos movíamos a un lado y ahí van todos, y para el otro y allá van. O sea, ellos querían más, querían, y todo, la forma en la que nos atendieron, la forma en la que nos procuraban, y ya comieron. No, hermana, mire, quedó mucho el desayuno. No, ahorita les llevo otra vez, que no sé qué. O sea, se desvivieron de una manera exagerada, hermano. Y yo decía, Señor, perdóname, yo quiero ser así.
yo quiero servirte así, quiero ser así con mis padres, yo quiero ser así con tus siervos, Señor. O sea, sentí que me sentí mal delante de Dios, porque dije, Señor, perdóname por ser mezquina en ciertas áreas, porque no me doy, Señor. Hay áreas en mi vida donde yo digo, no, es que no me quiero molestar tanto. No, Señor, le decía, perdóname. Y era un llorarle al Señor, porque le decía, yo quiero entregarme más, Señor. Necesito. Y tomaba ese ejemplo de mis hermanos y me daba mucha vergüenza, porque decía, necesito más, Señor. Yo quiero ser así. Siempre le he dicho, Señor, quiero ser una mujer muy generosa, que no me cueste dar lo que tú me das. Yo anhelo ser así. Y tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sus pastores son muy exageradamente generosos, y ese es el corazón también de Dios, ¿sí? Ahora, mis hermanos, este sentir, dice Filipenses 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Que se hizo siervo, dice Filipenses 2, ¿sí? Yo les voy a encargar como tarea, apréndase todo este Filipenses 2, porque ahorita lo vamos a estudiar un poquito, ¿sí? Ese mismo sentir de que Él se hizo siervo, de que Él da, de que Él es generoso, es el mismo pensamiento que es necesario que se forme en nuestras vidas, hermano, ¿sí? El darnos. Y el darse, hermano, habla de una persona que ya está madurando. El entregar su vida, sus diezmos, sus servicios, sus ofrendas, habla de alguien que empieza a madurar, empieza a pensar como Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo madurar? Porque el niño espiritual, mis hermanos, solamente pide. Hablando de estaturas espirituales, el niño espiritual solamente demanda. ¿Cómo, perdón? El natural también. Mi bebé, no, y hasta cuando no le hago caso me empieza a gritar. ¡Ay, lo que me está pidiendo! Y tengo que dejar lo que estoy haciendo por dárselo. Así es en lo natural y en lo espiritual también. Un niño solamente pide, solamente demanda, porque es lo normal, mis hermanos. No, tampoco nos vayamos al otro extremo. No, ya llega y ya tiene que servir o ya tiene que disponerse. No, hermano, es lo normal, lo natural en un niño espiritual, que solamente pida y que solamente demande, pero tiene que crecer. Acuérdese, no nos podemos quedar niños, ¿sí? Que no me visitó, que no me toman en cuenta. Si no te toman en cuenta, tú arrímate, ¿sí? Donde se están organizando, donde, mi hermano, tenemos que empezar a madurar. Amén. Tener el pensamiento de Cristo. Yo voy a dar, yo voy, Señor, a servir, ¿sí? Porque quiero mostrarte que estoy madurando, Señor. Ahora, si me puedes poner ya la primer diapositiva. Entonces es normal, ¿sí? Que un niño pida, pero ya cuando tenemos ¿cuántos años, mis hermanos? Ya no debemos de actuar como niños, sino empezar a darnos, sí, como lo hizo nuestro Señor Jesús. ¿Sí se acuerda que yo le dije que también es necesario crecer en amor? Como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, o sea, con todo, mis hermanos, ¿sí? Entrarle con todo, así como Él lo hace. Entonces así cuando es por amor, ahorita vamos a ver que todas estas cosas son por amor, hermano, son por agradecimiento. Y cuando eso siempre está presente, no nos va a costar. No nos va a costar dar diezmos, ofrendas y nuestra vida en servicio, ¿sí? Acuérdese que el rey David decía, no daré al Señor sacrificios que no me cuesten. Y David, hermano, la mentalidad de David, que ya estando él en el reino, cuando ya fue puesto en Jerusalén, él decía, no puede ser que yo ya estoy aquí a gusto en mi casa y el arca está en cortinas. O sea, él decía, Señor, no, o sea, no puede ser que yo esté bien y tu presencia. Y fue cuando dijo, Señor, porque él decía, es que no, necesito darte más, Señor. Así debe ser la mentalidad de un servidor. Dar, ¿sí? Dar. Ahora vamos a ver la primera diapositiva. ¿Qué es la honra? Dijimos, ¿sí? Vamos a ver qué es la honra. Esto yo saqué algunas cosas del Google, ¿verdad? De su diccionario secular.
pero me habló de muchas cosas. Mire, ¿qué es la honra? Es respetar, es venerar, es exaltar, es enaltecer, estimar o tener en alta estima. Esa es la honra, ¿sí? Es más, dice un canto, es más que una canción, es más que palabras, sino que es demostraciones. Ahora estamos hablando de demostrar que yo enaltezco al Señor, que yo lo tengo en alta estima, ¿sí? Aquí ya nos habla de demostrar, no solo cantarlo, sino empezar a hacerlo, ¿sí? Ahora, dice que viene del hebreo, fíjese, esto me gustó mucho, viene del hebreo kabod, que significa dar gloria. O sea que cuando usted viene y da sus diezmos, sus ofrendas, usted le está dando gloria al Señor. Cuando usted está sirviendo, aunque sean los baños, mis hermanos, usted le está dando gloria a Dios con un corazón correcto. Porque hasta podemos estar en el baño así, ¿por qué me tocó si me puse el mejor vestido? No, pero usted tiene que saber, yo estoy dando gloria al Señor con lo que yo estoy haciendo. Dice el Salmo 29, dad a Jehová ¿qué? La gloria y el poder, dar la honra debida a su nombre. Entonces, hermano, cada vez, aunque usted a veces diga, es que ¿por qué me ponen? Es que yo no quería. Siempre acuérdese, si yo lo hago, le voy a estar dando la gloria al Señor. Si yo separo mis diezmos, mis ofrendas, voy a estar dándole gloria. Sí, no es solo cantar, hermanos, es demostrar, es hacer. Amén. Bueno, vamos a la diapositiva nuevamente. Entonces, acuérdese de esto. Fíjese, esto me gustó mucho. El tercer punto dice, es realizar una acción pública de respeto y admiración, ¿sí? Cuando cada domingo que usted viene y da su diezmo, está diciendo ante todas las personas, le estoy dando gloria al Señor. Y ahorita vamos a ver que les está diciendo, Él es el Rey. Porque según el Salmo 29, ¿sí? A los reyes se les tributa, se les da. Entonces, o sea, yo decía, ¿cómo concuerda, verdad? Es una acción pública, porque ante la gente estoy diciendo eso. Yo le estoy dando la gloria al Señor, estoy siendo obediente, ¿sí? Ahí en Segunda de Reyes 4 del 8 al 10 nos habla de Eliseo y la tsunamita, porque acuérdense que el servicio también es honra. Esta mujer, cada vez que pasaba Eliseo por ahí, ella lo atendía. Era una mujer que tenía recursos, ¿verdad? Pero esta mujer decía, no, es que no es suficiente con que yo le haga una gran cena o no sé, lo atienda. Ella dijo, yo le voy a hacer un aposento, un cuartito, ¿verdad? Yo me imagino que no le hizo cualquier cuartito. Dice, para que él se quede aquí, ¿sí? Pero ella decía, es que él es un varón de Dios. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Él es un varón de Dios. Pero ahorita vamos a verlo, hermano. Dios nos quiere renovar la mente, de verdad. Su palabra nos renueva la mente para entender, hermano, que no solamente es alguien que ya está puesto, que su hermano es una mujer de Dios, es un varón de Dios también, ¿sí? Entonces ella se desvivía, la mujer, ¿sí? Le hizo un aposento, le puso una cama, le puso una mesa, un candelero. O sea, como que ya no hallaba ni qué más hacer. Pero ella decía, es que es un varón de Dios, yo lo tengo que atender, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos la honra. De qué manera esta mujer decía, es que yo tengo que darle. Yo sé que no es cualquier hombre. Y de hecho la palabra dice que el que recibe a un profeta va a recibir bendición de profeta. Y usted sabe que esta mujer era estéril, era de edad avanzada, que nunca había podido tener hijos. Y le dijo Eliseo, ¿qué quieres que yo te dé, verdad? Y el Señor le dio un hijo a esta mujer. Porque no, ahí lo dice Malaquías, dice, no hay quien alumbre mi altar de balde. O sea, no hay quien me sirva que no haya de recibir de mi mano. Y el que mejor honra, mis hermanos, es el Señor, porque Él es el gran Rey. O sea, es espléndido. Nuestro Dios nos dio a Jesucristo, es espléndido,
Así debemos de ser nosotros, con ese mismo sentir, con esa misma forma de pensar, ¿sí? Ahora, mis hermanos, ¿cuándo es cuando yo puedo honrar? Cuando una persona dice, ahora sí voy a honrar, ahora sí, ya no le voy a fallar al Señor, cuésteme lo que me cueste. Lo que me cueste, decimos, ¿verdad? Cuésteme lo que me cueste. Yo no le quiero fallar al Señor porque esto es una honra. Sí, es una honra. Número 1, ¿sí? O primer punto, cuando se reconoce que una persona es mayor. Cuando yo le hablaba la semana pasada que Dios, la palabra Dios es un título de Señor. Es un título de la máxima autoridad. Cuando yo digo, Señor, tú eres el Señor, sí, que los velos se empiezan a quitar, porque venimos, hermano, al camino del Señor con una mentalidad de idolatría. No, pues es que la mentalidad de idolatría es que el Dios me tiene que dar, no yo darme a Él. O sea, la persona va y le pone velas para que le haga el favor sin importarle lo que piense el Dios. Esa es la mentalidad de idolatría, solamente pedir. Pero cuando tú entiendes, Él es el Señor, Él es el Señor, Él es la máxima autoridad, ¿sí? Cuando yo entiendo, hermano, también que alguien es autoridad, alguien está puesto por Dios. La diferencia es que lo represente de la manera correcta, pero usted sabe que Dios establece autoridades. Por ejemplo, aquí en la iglesia, nuestros pastores, el liderazgo, hermanas, nuestro esposo. Cuando yo reconozco que Él es mi autoridad, porque ahorita lo vamos a ver, lo dice Efesios, ¿verdad? En donde nos habla que nos sometamos los unos a los otros, y lo dice que la mujer esté sujeta al marido, como al Señor, como la iglesia lo está a Cristo. Cuando yo reconozco, hermano, a mis autoridades, en donde sea, en la escuela, en el trabajo, no me va a costar respetar, honrar, ¿sí? Ahora, mis hermanos, y también cuando yo entiendo que esa autoridad me puede bendecir, ¿sí? Ahí Malaquías 1:14. Por eso le dije que no solamente vamos a ver el capítulo 3, que dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová. Ahí de verdad ese Malaquías es mucho decirles, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me respetan? ¿Por qué no me honran? ¿Por qué me menosprecian? Porque les dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová, y mi nombre es ¿qué? Temible entre las naciones. Cuando yo entiendo esto, no me va a costar honrar, ¿sí? Y le decía, cuando yo entiendo lo que es una autoridad, hermano, aunque le pongan aquí a una autoridad, este es el encargado de los niños, yo tengo que respetar lo que, aunque no sea el pastor, porque es una autoridad, ¿sí? Ahora, mis hermanos, la autoridad va a traer una bendición sobre nuestras vidas. Por eso vale la pena la sumisión a la autoridad que me pongan, ¿sí? Fíjese lo que dice Hebreos 7:7. Dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea que el mayor nos va a bendecir a nosotros, ¿sí? Otro ejemplo, Génesis 4 del 17 al 19, cuando Abraham llega de una guerra con 5 reinos, ¿verdad? Le sale al encuentro Melquisedec y él lo reconoció como el sacerdote, el sacerdote en ese tiempo, y dice que le dio ¿qué? Todos los diezmos de todo lo que él había recibido, lo que él había obtenido, ¿sí? Pero porque reconoció ¿qué? Una autoridad. Y dice que él le salió con bendición, con pan, palabra de Dios, el pan es un tipo de la palabra, y con vino, aceite, ¿sí? Gozo, pacto, representa el vino. Entonces, hermano, va a haber bendición, ¿sí? Hermano, yo aquí quiero que usted entienda que no es acomplejarnos, no es sentir un complejo de inferioridad, sino que es reconocer que todos estamos bajo autoridad. Y todos tenemos que estar, hermano, y en todo lugar. Pero yo tengo que aprender a reconocer
al que es mayor que yo y sujetarme, porque voy a recibir una bendición, ¿sí? Y ahí no me va a costar honrar. A veces cuesta, hermano, a mí me costó mucho entender y me cuesta que tengo que obedecer a mi esposo. Me cuesta. Él lo sabe, pero nada más digo, nada más me callo y digo, yo sé que la bendición está en la obediencia, ¿sí? Ahora, hermano, no es idolatrar a una autoridad. A veces pensamos, no, es que tú lo tienes aquí, qué bárbaro. No es idolatrar, es reconocer a una autoridad puesta por Dios. Le digo, dice que todas las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, mis hermanos, todas las autoridades. La diferencia es que representan bien, que representen a Dios o no. Aún los tránsitos, hermano, están puestos por Dios, que a veces son tremendos, ¿sí? Y no les dé mordida. Mejor hay que obedecer, ¿sí? Las reglas viales. Pero ellos son una autoridad a la que yo tengo que honrar, respetar, ¿sí? Para que no digan, no, pues es que yo me someto al pastor, me someto a mi jefe, pero nos pasamos en rojo, mis hermanos. En todo, porque si no somos religiosos, hermano, si no estamos viviendo una vida religiosa, la religión es apariencia. Y no, Dios tiene que estar en todo. Amén. Entonces, lo vemos también en el Salmo 133, que ahí nos dice que como desciende el óleo, ¿sí? Dice, desde la cabeza, la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras, ¿sí? Entonces ahí vemos como el mayor bendice al menor, ¿sí? Ahora, mis hermanos, hay que entender una cosa, porque a veces nos vamos con que, pues solamente al pastor, pues solamente a los pastores Alejandra y Juan, ¿sí? Y le decía a mi esposo, y en otras iglesias sucede, aquí no, pues de que solamente los honramos a ellos. Y llega el hermano, llegan los pastores, no, su agüita, su silla, pero llega el hermano, ay, pues a ver dónde se sienta. O aparto algo para los pastores, pero para ellos no. No, mis hermanos, aquí nos va a renovar la mente, ¿sí? Vamos. Exactamente. Fíjese lo que dice. Vámonos a Filipenses 2:3. Si me lo puedes poner, Ale. Es que de verdad, mis hermanos, no puede, eso se llama también religión, apariencia. Eso se llama barbear. Eso se llama, ya no sé qué le digo el otro porque está muy feo. De verdad, eso se llama hacer la barba. Tener una intención equivocada, mis hermanos. Porque tengo que honrar a todos mis hermanos también, ¿sí? Lisonja, hacer la barba, ¿sí? Vamos a ver Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿qué dice? Estimando cada uno ¿a quién? A los demás como superiores a él mismo. Y aquí no quiere decir, hermano, vuelvo, repito, complejos de inferioridad, que yo soy el gusanito, que nadie me quiere. No, a mí me gustó mucho otra traducción que dice, tú le tienes que dar mucha importancia a tu hermano, sea quien sea. Claro, me refiero a alguien que se esfuerza por ser obediente a Dios, ¿verdad? Sí, y aún, aunque no lo sea, aunque no sea obediente a Dios, pero me refiero que tú valores a tu hermano, le des su lugar como parte del cuerpo de Cristo, que tú digas, también lo tengo que servir a Él, también Él es de valor delante de Dios, Él es parte del cuerpo de Cristo, Él es hijo de Dios. Por eso la mente tiene que empezar a renovarse, hermano, verlos como muy importantes a mis hermanos. ¿Qué dijimos? Cuando yo veo a alguien como mayor, ¿qué voy a hacer? Voy a honrar. Por eso le digo, no solamente portarnos muy bien con los pastores, pero con el hermano, con mi hermano. Dice una escritura, dice, si no me acuerdo exactamente, me corrigen, dice, si no respeto o amo al que veo, ¿cómo voy a amar al que no veo? ¿Sí? Su hermano es de mucho valor, hermano. Aunque todavía haya muchas cosas que Dios tiene que tratar,
su hermano es de mucho valor. Sus hijos son de mucho valor. Los hijos de quien sea, los míos, los de la hermana, son de mucho valor. Cuando le toque cuidar niños, diga: Señor, los hijos de mis hermanos los voy a tratar como a mis propios hijos. Sí, mis hermanos, por eso Dios está renovando nuestra mente y no nos va a costar. Se va a empezar, hermano, a quitar esa intención, contiendas, rivalidades. Le digo, no es complejo de inferioridad, sino valorar lo que Dios valora, darle la importancia que es, ¿sí? También dice Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Se fija por qué tenemos que aprender sobre el servicio? Tener una mentalidad como la de Cristo, para que no haya contiendas, para que no haya vanaglorias y para que no batallen los pastores, mis hermanos. Es bien tremendo de repente: no, es que no me pongas a tal persona. O sea, me escogiste a mí, pero no, es que con tal persona no me llevo bien. Eso es tan tremendo, hermano. Eso es que nos falta madurar. De verdad, mis hermanos, Dios tiene que obrar en nosotros. Porque lo ponen a uno como pastor. Es que los dos son importantes. Yo no puedo darle más valor a uno que a otro. De verdad. Entonces, que Dios nos ayude y nos enseñe. Tómelo, mi hermano. Todos tenemos mucho valor. Vea a su hermano como importante. Y si no le cae, Dios no le está preguntando. La Biblia no dice: tienes que amar al que te cae bien, y al que no te cae bien, no lo ames. Aquí es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es cierto, hermano, no somos moneditas de oro. Es cierto, tenemos diferentes personalidades, carácter, pero tenemos que amarnos. Somos el cuerpo de Cristo. Yo les digo, somos lo más vil y lo más menospreciado. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos, hermano? No somos la crema innata. Entonces podemos esperar de repente: ay, es que la hermana habla muy fuerte. Ay, es que, de verdad, seamos sabios, hermanos, ¿sí? Su hermano es de mucho valor, como usted lo es, ¿sí? Y lo tenemos que servir con el deseo más grande de honrarlo también. Ahora, vámonos me voy rápido. ¿Cuáles son las consecuencias, hermano, por no guardar este principio? Porque a veces solamente decimos: pues es que estás robando a Dios, ¿sí? Esa es una. Cuando yo no honro con mis diezmos y ofrendas, no sirvo de una manera correcta, yo estoy, ¿sí?, robándole a Dios en caso de diezmos y ofrendas. Lo dice Malaquías 3:9. Pero no es solo eso, hermano. Es una evidencia que Dios no es mi primer amor, porque lo dice Primera de Timoteo 6:10. Fíjese, en Malaquías 1:2, antes de que se vaya Timoteo, les dice: yo amé a Jacob. O sea, yo te amo. Y a Esaú aborrecí. Comienza diciendo el Señor no sé si es el primer versículo de Malaquías 1:3, los primeros versículos, ¿sí? Pero dice ahí en Timoteo 6:10, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando yo no llevo a cabo este principio, le estoy diciendo a Dios: tú no eres mi primer amor, tú estás en otro lugar. Por eso, hermano, yo le digo: no es solo el robar a Dios, sino ponerlo en un lugar que no debe ser, un segundo, tercero, ¿sí? Es cierto, hermano, a veces pasamos tiempos de escasez, a veces pasamos pruebas, pero si usted dice: Señor, tú eres mi primer amor, Señor, tú eres el que me sustenta, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo que tú eres mi proveedor y yo creo que de ti vendrá mi salvación. Mi trabajo es honrarte. Y créame, hermano, Dios es el más fiel que puede existir. Por eso vale la pena ser bien obedientes. ¿Qué más hacemos, hermano? Malaquías 1:6, vámonos. Es deshonrar y menospreciar al Señor cuando nosotros no llevamos a cabo este principio. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra?
Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que ¿qué? Menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Hermano, nosotros la iglesia que dijo que nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Por eso hay que tomar la parte que nos corresponde. Entonces es deshonra y menosprecio al Señor. También, hermano, es faltar al pacto. ¿Se acuerda de la enseñanza de la semana pasada? Que hablamos del compromiso. Pacto es compromiso para con Dios. Es faltar al pacto o no tener pacto. Fíjese lo que dice Malaquías 2:8. ¿Sí? Fíjese lo que le estaba hablando. ¿Sí? Sí, no te preocupes. ¿Se acuerda, hermano, que hablábamos de esto la semana pasada? Y yo les decía, y nosotros tenemos que saber, hermano, Dios no tiene compromiso con alguien que no muestra compromiso. Suena muy severo, hermano. Deuteronomio 7:9. El Señor es bueno. El Señor bendice, hace salir el sol sobre buenos y malos. Riega su creación, riega la tierra, dice un salmo, en gran manera la enriqueces. Pero Dios no tiene por qué comprometerse con alguien que no se compromete con Él. Yo antes escuchaba esto y yo decía, qué tremendo el hermano. Porque nuestro pastor decía eso. Decía, yo no tengo compromiso con alguien que no muestra un compromiso en la iglesia. Se escucha muy severo, hermano, pero está menospreciando al Señor. Cuando una persona no tiene un compromiso con la iglesia y con lo que ya hablamos la semana pasada, escúchelo, Deuteronomio 7:9, yo no le quiero echar mentiras. Ahí dice, ¿sí? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Grabémonoslo, hermano. Por eso es bueno enseñar esto a la iglesia. Si no tenemos un compromiso con Dios, Él no tiene compromiso conmigo. ¿Sí? Esa es la... Es que Dios es un Dios íntegro, cabal y un Dios de orden, mis hermanos. ¿Sí? Por eso hay que echarle muchas ganas al compromiso. Malaquías 2:8, ¿me lo pones? Por favor, Ale. Sí, fíjese lo que le estaba hablando a los levitas. ¿Sí? ¿Cómo les hablaba? Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Cuando yo no llevo a cabo este principio, no estoy teniendo compromiso con Dios y Dios no tiene compromiso conmigo. Otra cosa, otro punto que sucede, hay una puerta abierta para Satanás. ¿Se acuerda que cuando iniciamos estas enseñanzas decíamos que Satanás va a andar buscando las brechas? Y si en esta área, mis hermanos, pues no, yo no estoy cumpliendo, hay una brecha, sí, una puerta abierta. Y no hay una cobertura, mis hermanos, no hay una protección para mi vida, porque Dios es un Dios de orden, Dios respeta su palabra. Malaquías 3:11 dice que Él no podrá reprender al devorador. Y a veces pensamos, hermano, que solamente nos va a afectar en el área económica. Y le digo una cosa, no solamente te afecta, porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Nos roba el entendimiento, hermano. Nos empiezan los problemas en el matrimonio, empiezan los problemas con los hijos, porque Satanás devora. ¿Sí? No hay una protección porque no estoy cumpliendo, guardando el pacto. Entonces Dios no me puede no proteger. ¿Sí? Pero ahora vámonos a lo bueno, esto es lo triste. ¿Sí? Vámonos a lo bonito. ¿Sí? ¿Le vamos a echar ganas aquí? ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Porque Él es gran rey. Él es el mayor. Porque a veces se nos olvida. Dice la palabra que aceptamos a Cristo como ¿qué? Como Señor, pero como Salvador, pero también como Señor. ¿Sí? Y a veces nos olvida el Señor. A veces solamente es el Salvador, pero no, Él es el Señor. ¿Sí? Ahora vamos a ver las bendiciones, hermano. Esto es lo que debemos anhelar. Por el que yo digo, Señor, yo quiero todo lo que tú me digas, Señor. ¿Sí? Vamos a ver las bendiciones por la obediencia, y esto lo vamos a ver en Malaquías 3 y en el Salmo 29. Malaquías 3 versículo 10 dice que habrá alimento en la casa. ¿En la casa qué se refiere? La iglesia, ¿sí? La iglesia, mi casa, en mi casa propia,
mía de mí, ¿sí? Propia. Y yo soy también, ¿qué? Una casa. ¿Sí? ¿Qué significa que habrá alimento? Que va a haber pan de vida, que va a haber pan del cielo, que aquí van a venir las personas y van a ser bendecidas, edificadas, exhortadas, consoladas, que no va a haber, hermano, una palabra adulterada, no va a haber religión, sino que va a ser la voz de Dios. Vámonos al Salmo 29, del 3 al 10. Fíjese lo que dice, hermano. Por eso yo tengo que anhelar, Señor, que haya mucho pan, que sea un Belén. Belén significa casa de pan. Fíjese, hermano, y yo recordaba la historia de José, el soñador. ¿Sí se acuerda? Que él fue un hombre sabio, que juntaron mucho alimento en el tiempo de las vacas gordas y había mucha escasez. ¿Sí sabe que ya estamos en los tiempos de mucha escasez? Donde la gente necesita una palabra de esperanza, un pan que le dé esperanza. ¿Y dónde lo van a encontrar? En la iglesia. Si yo guardo principios, ¿sí? Porque ya empezó la escasez, hermano. Y la gente va a empezar a llegar. Porque ahora van a decir, ay, sí es cierto lo que decían los hermanos, ¿sí? Fíjese, pero queremos la voz de Dios, hermano. Fíjese lo que hace la voz de Dios, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo desde el versículo 3 al 10. Dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, sí, porque tengo pan, es la voz de Dios y no la voz de hombre, sí. Vamos al que sigue. Dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Eso lo anhelamos. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar, dice, como becerros. Sí, dice el siguiente versículo, el 6. No te preocupes. No. Sí, no te preocupes. Dice que los hizo saltar como becerros. Al Líbano, vamos a seguirlo leyendo. Los saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo que todo proclama su gloria. Dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová que dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Queremos la voz de Dios? Pero si usted se va a los primeros versículos, ¿cómo se da? ¿Cómo está la voz de Dios presente? En una iglesia, en mi casa, en mi vida, por tributar. Dice el versículo 1: tributad a Jehová. ¿Se regresa a usted? Porque a veces solo vemos lo bonito, ¿verdad? Tributad a Jehová, dice el versículo 1. Dar. ¿Qué dijimos que era? Dar. Que ahora estamos en esa mentalidad. Ahora, mis hermanos, rápidamente. Dice: voz de Jehová que quebranta los cedros, que quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y hace tiempo nos daba el pastor Juan Carlos una enseñanza sobre esto, ¿sí? Y luego también dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Hermano, una palabra que baje toda la altivez, toda la soberbia, ¿sí? Por eso dice que quebranta los cedros. Son árboles muy altos, fuertes. Eso hace la palabra de Dios. Nos va a traer un equilibrio. Pero también a los que nos sentimos como el gusanito, que nadie nos quiere, nos va a equilibrar, nos va a dar identidad. Eso hace la voz de Dios, mis hermanos. Dice: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová. ¿Qué pasó cuando cayó el fuego del cielo, hermano? En los tiempos de Elías. Cuando contestó el Señor, dice que todo el pueblo empezó a decir: Él es Dios. Va a convencer, Jehová es Dios. La voz de Dios convence a los que entran. Como yo les hablaba de la profecía. La profecía, no hablando solo del ministerio profético, que también lo es. Cuando tenemos una palabra que viene de Dios, mis hermanos, va a edificar, va a exhortar y va a consolar. O sea, va a bendecir, va a sacar. Dice más adelante, no sé si es 2 o 1 de Corintios, donde habla de la profecía y hablar en lenguas, que dice que convence. La profecía es para los incrédulos, porque dice que las lenguas son para nosotros,
pero aún tenemos que tener cuidado, porque si hablamos puras lenguas, pues ni nos van a entender. Pero dice que cuando alguien profetiza, convence o saca lo más profundo del corazón. Por eso debemos anhelar el pan del cielo, mis hermanos. Debemos anhelar cumplir principios para tener el pan, alimento, y tener, ¿sí? Para nuestros hogares también, hermanos, para nuestras vidas, que yo tenga alimento, que a lo mejor no estoy siempre predicando, pero cuando voy a mi trabajo, yo les puedo dar el pan del cielo. Cuando estoy en mi casa, le doy a mis hijos el pan del cielo. Porque imagínense, llegan y me hablan de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Y qué le voy a decir? Anda, sí es cierto, está bien feo, ¿y qué nos va a pasar? En vez de decir, ya Cristo viene, y empezarles a compartir el evangelio, en vez de influenciarlos, nos hablaban, ellos me van a influenciar a mí, ¿sí? Bueno, dice también que va a haber cielos abiertos. Dice, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué significan los cielos abiertos? Entendimiento. Es bien hermoso llegar a una iglesia, hermano, como la que yo ahorita le contaba, ¿verdad? Gente que tiene un entendimiento de decir, Señor, yo voy a honrar, Señor, yo me voy a dar, que demostraban fe, que mostraban a Cristo. Qué hermoso llegar a una iglesia así. Ya declaramos que así va a ser este lugar. Gente bien entendida, gente que tiene ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Es bien bonito, hermano, no estar y ándeles, vénganse a la velada, y ándele de su diezmo, y ándele sirva, sino que la gente diga, yo quiero. O sea, que no estemos arriando, ¿verdad? Sino que la gente tenga un entendimiento, ojos para ver, oídos para oír. Revelación, que nosotros como pastores tengamos entendimiento de cómo son las cosas de Dios, ¿sí? Revelación. Vamos a tener revelación de la palabra, los tesoros, ¿sí? Poder de Dios, también nos habla de eso. Y también cielos abiertos nos habla que las oraciones van a subir, hermano. No va a haber nada que estorbe nuestras oraciones. Eso es algo bien tremendo, bien hermoso. Porque hay lugares donde se cierran los cielos por causa de la desobediencia, por causa del pecado, de la incredulidad, de muchas cosas. Bueno, más que nada el pecado, mis hermanos. Dice que los cielos se volverán de bronce. Entonces, cuando yo obedezco a todo lo que Dios me dice, cielos abiertos. Sobre todo hay que tomarlos nosotros como pastores, porque también nosotros tenemos que cumplir principios. Porque cuando los pastores no cumplimos principios, estamos limitando al pueblo de un alimento, de los cielos abiertos y de una cobertura, mis hermanos. A mí me da mucho temor no apartar mi diezmo, porque digo, yo voy a limitar a un pueblo, ¿sí? Versículo ya lo sabe, cobertura, Malaquías 3:11. El Señor va a reprender al devorador, lo va a limitar y le va a decir, aquí no te acercas, aquí solamente habrá bendición, va a haber cobertura y protección. Y versículo 12, fíjese, esto está bien hermoso, ya estoy terminando. Seremos tierra deseable, Malaquías 3:12. Seremos tierra deseable, hermanos. ¿Qué significa esto? Que habrá un buen testimonio de nuestra parte, que seremos buenos representantes de Jesús, ¿sí? ¿Quién es el deseado de las naciones? Jesús. O sea, que la gente va a decir, llévame, porque yo veo tu vida, yo veo tu casa, te veo a ti, veo tu casa y veo tu iglesia, llévame a ese lugar. Seremos una tierra deseable. Y la gente necesita, mis hermanos, ahorita necesitan un arca de salvación. ¿Y cuál es el arca de salvación? La iglesia. Por eso, hermanos, valientes y esforzados, amén, firmes y constantes. Créame, hermano, y ahorita no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, porque dice la palabra que he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad a las naciones, y eso ya está. Hermano, no baje la guardia. Valientes, esforzados, diligentes, hasta donde tope, amén. Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y esa es una realidad, mis hermanos. De verdad, no le dé lugar al diablo. Ya ni diga, ¿para qué me enojo? Dígale, no, ya no es tiempo, ya Cristo viene. Ya no es tiempo de estar enojado, ya no es tiempo de decir, ¿por qué me ponen a mí? ¿O por qué no me pusieron? No, éntrele a todo, amén. A todo, Señor.
A todo. Bueno, termino con esto. Hablando ahora, mis hermanos, sobre el servicio, ¿sí? ¿Por qué se da el servicio dentro de la iglesia? El servicio se da por honra, por amor, por mucho agradecimiento al Señor. Ejemplo, el endemoniado gadareno, que tenía una legión. Cuando el Señor lo liberó, el Señor Jesús, dice que él lo quería seguir. Él quería andar con él quería. Eso sucede, hermano, cuando una persona está muy agradecida. No le va a costar servir. Le decía yo la semana pasada, ¿recuerda usted lo que el Señor hizo por nosotros? Que estábamos en nuestra inmundicia, menospreciados, sí, que nadie daba nada por nosotros, y el Señor pasó junto a nosotros y te dije, vive, nos dio vida. Es cuando tú dices, yo te quiero servir, Señor, quiero entregar mi vida a tu servicio. Y recordaba yo también a María Magdalena. ¿Se acuerda de María Magdalena? Ahí en Lucas 8:2 dice que el Señor sacó de ella 7 demonios. ¿Cuántos demonios le ha sacado el Señor, mi hermano? A mí muchos. Yo levanto la mano, soy la primera. Yo creo que más que estos. Dice un canto, yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, dice ese canto, y con decisión y no fallar. Así, hermano, cuando usted diga, no tengo ganas de orar, no quiero perdonar, no quiero ir a la iglesia, no quiero nada, dígale, alma mía, bendice al Señor, no te olvides de cada uno de sus beneficios. Él es quien perdona tus sins. De verdad, hermano, cuando uno entiende esto, Señor, lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, lo que quieras, ¿sí? A mí me sacó muchos. ¿Cuál es, el mejor servicio, hermano? ¿Cómo se da? Cuando nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ya estoy concluyendo. Este es el ejemplo por excelencia, hermano. Ahí dice Filipenses 2, por eso yo le digo, nosotros como servidores vamos a aprendernos Filipenses 2. Si se lo puede aprender, estarlo memorizando una y otra vez, para que vea cómo servía nuestro Señor Jesús, con qué intención, con qué motivación, cómo lo hizo. Sí, el mejor servicio se da por esto. Filipenses 2, del 1 al 9, vamos a leerlo, ¿sí? Dice, humillación y exaltación de Cristo. Él sí se humilló, hermano, porque Él estaba en su gloria. Cuando usted diga, es que me siento humillado, hermano, nosotros siempre hemos estado abajo. Él sí se humilló, dejó su trono y su gloria. Sí, vamos a leerlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, o sea, si realmente eres cristiano, como quien diría, si dices que eres, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Cómo cuesta a veces esto? Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Dijimos que con mayor importancia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros que este sentir, no lo anhela, que hubo en Cristo Jesús, que este diga, yo quiero ver las cosas, Señor, sentir así como tú sientes, Señor, para que las cosas no cuesten. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Precioso nuestro Señor, y estando en la condición de hombre, o sea, no solo fue hacerse hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cuando le cueste obedecer, acuérdese de esto, Él se hizo obediente. Me cuesta obedecer a mi esposo, me cuesta obedecer al pastor, me cuesta, dígale, el Señor se hizo obediente. Dice que no tenía que obedecer, se sujetó a sus padres. Él hacía lo que el Padre le decía. Dice, por lo cual, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y quiero que se vaya rápidamente al versículo 19 al 26.
¿sí? Versículos 19 al 26. Aquí nos habla de Timoteo y Epafrodito. Como dice el pastor Juan Carlos, ahí tiene un nombre por si va a tener un hijo. Fíjese lo que les dice Pablo a los filipenses. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice: porque todos buscan lo suyo, el agua para su molino, no lo que es de Cristo Jesús. Dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlos. ¿A quién va a enviar? A alguien que tenga el mismo sentir, ¿sí? Que no esté buscando lo suyo. Los que queremos ser enviados, hay que poner mucha atención. Dice: espero enviarlos luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dice más, o sea, no lo pudo mandar. Dice: mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. Fíjese lo que era este hombre, mi hermano. O sea, no solamente somos hermanos, no, era mi colaborador, era compañero de milicia, era mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, todo le entraba a ese Epafrodito. Tremendo. Dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Dice: y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tened que en estima a los que son como él. Queremos puros de esos, ¿verdad? Entonces hay que formar los pastores, hay que formar Timoteos con ejemplo, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay que formar un pueblo, ¿sí? No se trata solo de tener un pueblo, sino darles el mejor alimento, que los haga a esos tipos de siervos pesadotes, así que hayan muerto a sí mismos, ¿sí? Ahora, nos regresamos nuevamente al versículo 2. Dice el versículo 2, que dice: completad mi gozo. ¿Cuál debe ser la motivación de un servidor, de alguien al servir? Quiero agradar al Señor, quiero que Él se goce, ¿sí? Esa debe ser mi motivación. Me pongan aquí. ¿Sí sabe, hermano, que cuando yo me ofrezco al servicio, Dios lo va a poner donde sea necesario? No siempre será donde usted quiera. Cuando nosotros nos dijeron del pastorado, yo luego le decía a mi esposo: no. Pero él dijo una cosa: yo dije que era siervo, y donde el Señor me mande, ¿sí? Pero hágalo porque quiero agradar al Señor, ¿sí? Entonces dice también el versículo 2, dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué decía Pablo de Timoteo? No tengo a otro que piense como yo. O sea, son pocos, ¿sí? Dice: ¿qué significa esto? Que estemos en un mismo ánimo, en una misma intención, motivación y visión. Que nos sumemos, hermano. Súmese al mover de Dios. Ay, es que otra vez esto. Súmese, porque Dios está marcando eso, ¿sí? Acuérdese que el liderazgo, mi hermano, son como estrellas, dice Daniel. No estrellas conforme a este mundo para que estén aquí, ¿verdad? Que son de alta estima, pero son aquellos que dirigen. Ellos tienen que estar en la presencia de Dios. Por eso yo me tengo que sumar y no ser de aquellos que restan. Exactamente, sumémonos, hermano, que a la misma visión, a lo que Dios está marcando, ¿sí? Pero fíjese lo que decía el Señor de Timoteo, ¿sí? ¿Qué decía? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, no encuentro a alguien que piense como yo. Dice: y que tan sinceramente se interese por los demás. Entonces dice el versículo del 3 al 4. ¿Qué dice? Regrésese. Estoy entre los dos versículos, porque el Señor los pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Yo quiero que usted agarre todo esto, hermano. No lo estoy regañando. Yo le amo con todo mi corazón. Quiero que sea muy enseñado, ¿sí? Que el Señor corrija
lo que estemos haciendo mal, porque nos ama, y al que ama corrige, ¿sí? Versículos del 3 al 4 dice: nada hagáis, que esa no sea tu motivación, la contienda o la competencia, hermano, porque se da mucho. Dice que esa no sea tu motivación. Nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Sabe qué, hermano? Somos tan humanos que no nos damos cuenta. Yo he sentido cuando el Señor me dice: ¿por qué me quieres servir? Pero yo sé que algo anda mal. Entonces el día que el Señor lo haga, dígale: Señor, examina mi corazón, Padre. Cosas que yo no alcanzo a ver. Decía David: Señor, aún de los pecados que me son ocultos, sácalos, Señor. De verdad, hermano, porque a veces van otra motivación por ahí escondidita. Pero si realmente amamos al Señor, nos va a dar nuestra enderezada, ¿sí? Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando yo sirvo, hermano, yo estoy viendo, debo de ver por los demás. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que ahorita le explicaba, es el reino de Dios, es el pueblo de Dios, tengo que tenerlos en estima. De verdad, hermano, el siervo de Dios tiene que morir a él mismo, tiene que morir al ego. Tenemos que morir al ego, al yo merezco, al pónganme a mí, al es que no, yo hablo mejor. No, hermano, todo ego tiene que morir. Así, o sea, tiene que estar en la cruz clavado, ¿sí? Tenemos, decía de Timoteo, que con sinceridad se interese por los demás, con una motivación correcta, esté al pendiente para servir. ¿Sí? Decía el Señor, versículo 5, dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que buscar? Parecerme e imitar a Jesús. Como servidor, tengo que buscar eso. Yo quiero ver las cosas como tú las ves, Señor. Quiero ser manso, quiero ser humilde, El Señor, hermano, era el que más servía. Él le lavó los pies a los discípulos. Él se dio completamente. Por eso quiere que haya este sentir, su sentir en nosotros, ¿sí? Tengo que buscar parecerme a Jesús. Versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, a veces tú te vas a dar, escúchamelo muy bien, no esperes recibir nada, ni un gracias, porque Jesús se despojó. Tenemos que despojarnos porque pastores se han suicidado, mis hermanos, porque es que la iglesia, yo hago esto, hago el otro, y la iglesia no me responde, la iglesia malagradecida. No, hermano, despójate de todo. Es que despojarme de todo derecho o de todo deseo de reconocimiento, que yo diga soy esclavo por amor. Pablo decía: yo tengo derechos, en 2 de Corintios, tengo derecho a esto. Dice, pero yo ni siquiera los tomo. Yo me he dado por ustedes. Yo no voy a hacer uso de mis derechos. Sírvanme, soy la pastora, sírvanme. No, yo estoy para servir. Si me responden, gloria a Dios. Me decía una hermana allá en Monterrey, que ella decía, es que ha tenido un tiempo de mucha prueba esa pastora, porque decía, es que yo me he dado a la iglesia y calumniaron a mis hijos y hicieron esto. Yo le decía, hermana, es que Dios te está tratando en esto. Tienes que despojarte de todo ego, tienes que hacerlo para el Señor, sabiendo que a lo mejor no te lo van a regresar, pero quien lo ve es el Señor, porque a veces lo hacemos esperando algo a cambio, pero del único que tenemos que esperar es del Señor, porque lo dice el último versículo. Dice el versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa debe ser mi motivación, ser muy humilde y muy obediente, ¿sí? Versículo 9, y fíjese, esto a los sí les va a gustar, dice:
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando este es mi corazón, hermano, como Jesús, mi motivación, no va a haber competencias dentro de la iglesia, hermano. Se van a acabar las competencias, la vanagloria va a empezar a bajar. Cuando yo empiezo a ver a Cristo, cómo sirvió Él, cómo era su conducta, cómo era su comportamiento. Y dice el versículo 9 que el Señor le exaltó, porque si hay una honra, hermano, pero que llegue, o si no llega, el que tiene que ser honrado es Él. Pero dice que Dios honra a los que le honran, hermano. Sí llega un momento, pero yo no lo voy a buscar, eso va a llegar por añadidura, porque Dios es el que paga mejor, hermano. Póngase en sus pies. Discúlpenme, siempre me paso la hora. Póngase en sus pies. Pero yo quiero que esto lo tengamos tatuado los que queremos servir en el corazón, ¿sí? Como dijimos, agradando al Señor, con un mismo ánimo, con sinceridad, interesarme de mis hermanos, ¿sí? No con competencia, con vanagloria, buscando parecerme e imitar a Jesús, con humildad, con obediencia, y vendrá la honra solita. Sí, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque ejemplo nos has dejado, Padre, porque tú no nos dices, Señor, que hagamos algo que tú no has hecho, Padre. Dígale, tú eres un Dios íntegro, tú eres un Dios cabal, que no nos vas a pedir algo que tú mismo no hayas hecho, Señor. Así eres tú, Padre, así de sorprendente, así de íntegro. Dígale, tú lo hiciste primero, Señor. Así queremos hacerlo nosotros, mi Dios. Tu palabra dice que tú nos dejaste ejemplo para seguir tus pisadas. Y por ahí queremos andar, Señor, no viendo por lo nuestro, Padre, estimando a los demás, Señor, como superiores a nosotros mismos. Señor, siendo humildes, siendo obedientes, teniendo tu ánimo, Señor, teniendo tu visión, andando en ese ánimo que tú tienes, Padre, que tienen nuestros pastores, Señor. Dígale, ahí yo quiero andar, Padre, porque yo quiero agradarte, Señor. Padre, porque no queremos vivir para nosotros mismos, Señor, porque nada tiene sentido, Padre, si tú no te revelas, Señor. Nada tiene sentido. Tu palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Padre, tú quieres formar de este pueblo valientes guerreros, Señor. Tú quieres formar, Señor, David, porque para que haya guerreros tiene que haber un David que haya sido trabajado por Dios, que ame al Señor, que pelee batallas, Señor, que haya sido tratado, que haya sido rechazado. Dígale, usted como líder, dígale, yo quiero ser, dice el canto que pone el pastor, yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Padre, dígale, yo quiero formar este pueblo, Señor, con tus manos, no con mis manos, con tu pensamiento, Señor, no con nuestros pensamientos. Que este pueblo, Señor, que nosotros que venimos de los huesos secos, Señor, que tu voz se empiece a mover en medio de tu pueblo, Señor. Esa palabra que viene desde el trono de la gracia empiece a levantar vida sobre los huesos secos, Señor. Empiece a levantar tendón, empiece a unir hueso con su hueso, porque eso hace la palabra que viene de Dios. No divide, une los huesos. Padre, empezar a ver tendones, Señor, y tú nos dirás, profetiza, profetízale al Espíritu, Señor. Eso es lo que anhelamos, Padre, eso buscaremos, Señor, eso buscaremos. Dígale, gracias, Señor, por enderezar mi caminar, porque no me quieres dejar en la misma condición, sino que quieres formar la mente de Cristo en mí, Señor. Quieres darme tus ojos para ver, quieres darme tus oídos para oír, y quieres darme tu corazón para entender, porque tú andas buscando quien desee tu corazón.
¿Quién desea entenderte, Señor? Dígale, hermano, yo, Señor, yo quiero entenderte, yo quiero conocerte. Y yo quiero ir, yo quiero servirte, Padre, porque tú eres Rey. Tú no eres un Dios de madera, tú no eres un Diosito, Padre. Tú eres el Rey de toda la gloria. En el nombre de Jesús, exáltate, Señor. Enaltécete, recibe la gloria, el honor y la alabanza. Señor, yo declaro que es renovada la mente de mis hermanos, que es renovada nuestra mente, que no pensaremos como nosotros mismos, Señor, sino que nos ocuparemos de pensar como tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso al Señor. Y dejamos el lugar. Si sabe dónde está la mente y el corazón del Señor, en su palabra. Ahí está. Yo le digo, está a distancia de una oración, está a distancia de la palabra y está a distancia de ir a la iglesia. Ahí el Señor nos va a enseñar su mente y su corazón.